Normalmente, cuando se habla del egoísmo, la sociedad lo trata como un simple defecto de carácter. O sea, como la actitud de alguien que no comparte su comida, que interrumpe constantemente en una reunión o que, digamos, acapara la atención. Claro. Se percibe casi exclusivamente como un problema moral, ¿no? Una falla menor en la etiqueta social o una debilidad con la que todo ser humano tiene que lidiar. Exacto, se categoriza en el mismo cajón que la impaciencia o el mal humor matutino. Sí, sí, totalmente. Se ve como algo que la humanidad debería intentar mejorar, pues mediante la educación o la disciplina, pero que al final del día se acepta con cierta resignación, como una parte ineludible de la naturaleza humana. Pero, y aquí es donde empieza nuestra inmersión de hoy, ¿qué pasaría si esa perspectiva estuviera completamente equivocada? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasaría si el egoísmo no fuera solo una debilidad moral, sino literalmente un cortocircuito, un error crítico de sistema, una falla estructural que va en contra del diseño operativo y la física misma de todo el universo? Wow, esa es una imagen visual muy poderosa, porque al plantearlo así, la conversación deja de girar en torno a una moralidad básica o a simples reglas de comportamiento. Exactamente. Entramos de lleno en el terreno de la arquitectura misma de la realidad. Plantea que hay una forma específica en la que el universo está programado para funcionar, y el egoísmo es, digamos, un virus que corrompe ese código fuente. Y ese es precisamente el punto de partida de este análisis profundo. Hoy vamos a analizar unos textos sumamente fascinantes titulados El Verbo Encarnado y la Ley de la Vida Social. Un material muy rico, por cierto. Sí, muchísimo. Y la misión de esta inmersión es tomar conceptos teológicos que a primera vista pueden parecer un poco densos o exclusivos para eruditos y traducirlos paso a paso. Claro, aterrizarlos. Exacto. El objetivo es extraer ideas sencillas, prácticas y muy visuales, ideales para mentes jóvenes y curiosas que buscan entender la mecánica oculta de cómo funciona el mundo y el comportamiento humano. Y hay que aclarar que el texto base ofrece una perspectiva verdaderamente única. Es un marco de pensamiento donde la espiritualidad más profunda se cruza directamente con las leyes de la física, la biología y la ecología. Es como si unieran ciencia y teología en un solo diagrama, ¿verdad? Tal cual. Analizar objetivamente esta visión permite explorar cómo está cableada la existencia misma. Y bueno, la intención de los documentos no es imponer un dogma, No, para nada. sino más bien invitar al lector a examinar la brillantez y la coherencia de su lógica interna respecto al diseño de la vida. Entonces, para entender el problema de la humanidad, las fuentes proponen un ejercicio mental fascinante. Sugieren dejar de mirar al ser humano por un momento y observar cómo funciona el resto del universo, Y es ahí donde introducen un concepto fundamental llamado la ley de la vida. que suena casi a título de documental de naturaleza. Sí, un poco. El texto describe esta ley de la vida como un circuito de beneficencia. Plantea que la regla fundamental del universo, el principio operativo sobre el cual se sostiene toda la creación, es la dinámica de tomar para dar. Tomar para dar, o sea, es un flujo constante de energía, de recursos y de vida que nunca se detiene en un solo punto. Exacto. A simple vista, claro, suena casi a un eslogan de una campaña de reciclaje. O a una frase motivacional de esas que uno ve en redes sociales. Totalmente. Pero tiene implicaciones biológicas y físicas mucho más profundas. Las fuentes detallan que, fuera del corazón humano, absolutamente nada en la naturaleza vive para sí mismo. Nada. Es una afirmación categórica. Y utilizan ejemplos visuales muy concretos para ilustrar este circuito. Mencionan el sol, el océano e incluso la forma en que opera una simple brizna de hierba en un campo. Y yo, como alguien muy intrigada por la biología, quiero que nos detengamos en esa brizna de hierba. Porque es un ejemplo brillante de ingeniería. Sus raíces tienen una función muy clara, que es absorber agua y nutrientes del suelo. Ajá, toman del entorno. Y sus hojas están diseñadas como paneles solares minúsculos para capturar la luz del sol y el dióxido de carbono del aire. O sea, la planta toma elementos del exterior constantemente. Pero el punto crítico, y lo que subraya el texto, es lo que hace con esos elementos.
La planta no retiene el agua, la luz y los nutrientes como si fueran un tesoro privado. No los acapara. Exacto. No los guarda para su propio engrandecimiento. A través del proceso metabólico de la fotosíntesis, transforma esa luz y esa agua, y el resultado final es la emisión de oxígeno. Sostiene otra vida. Sostiene otra vida. Absorbe elementos vitales con el único propósito de procesarlos y emitirlos para mantener el equilibrio de todo el ecosistema. Y lo mismo ocurre a una escala masiva con el océano. Las fuentes son muy claras en esto. El océano recibe el agua de todos los ríos del planeta. Millones de litros desembocan en él cada segundo. Es una cantidad de recepción brutal. Pero no recibe esa agua para acumularla egoístamente hasta desbordarse o estancarse. La recibe para exponerla al sol, permitir que se evapore, formar sistemas de nubes y que los vientos lleven esa humedad de regreso a la tierra. Para regar los continentes nuevamente. Exacto. Es un circuito ininterrumpido. Si el océano dejara de evaporar agua, el ciclo de la vida terrestre colapsaría en cuestión de semanas. Es que la supervivencia de cualquier ecosistema depende de este flujo. Si un componente de la naturaleza decide retener en lugar de transmitir, se convierte instantáneamente en un agente de muerte. Es fuerte escucharlo así. Pero es la realidad biológica. Piensa en un lago que solo recibe agua, pero no tiene salida. Eventualmente acumula tantos minerales que se vuelve tóxico. No puede sostener vida en su interior. La regla de la biología es clara. El estancamiento es la antesala de la descomposición. Aquí es donde se pone realmente interesante para quienes nos escuchan hoy y viven inmersos en este mundo tecnológico. Hay una analogía perfecta para ilustrar este principio natural. A ver, cuéntame. Se puede pensar en este circuito de beneficencia como el funcionamiento de un router de Wi-Fi, o digamos una torre de señal celular. Me gusta esa imagen. El diseño y el propósito existencial de un router es recibir un paquete de datos masivo desde el cable de la pared y de manera simultánea transmitir esa señal por todo el entorno. Claro, para que múltiples dispositivos puedan conectarse a la red. Exacto. Si un router recibe todos los datos del mundo, tiene una conexión perfecta con el servidor principal, pero por alguna falla interna no emite la señal inalámbrica, pues se convierte en un objeto completamente inservible. Pierde su razón de ser. Se convierte en un pisapapeles de plástico con luces parpadeantes. Tal cual, un adorno muy caro. Su función no es originar el Internet, ni tampoco es almacenar el Internet en su interior. Su única función operativa es canalizar. Toma la señal exclusivamente para dar la señal. Toma para dar. Y si aplicamos esta lógica al panorama general de las fuentes, surge una deducción inevitable. Si todo en la naturaleza fluye perfectamente como una red interconectada bajo esta regla, pues la historia humana parece ser un apagón masivo. Un error en el sistema. Exacto. En algún punto alguien cortó el cable de red. Somos el glitch. Esa deducción es justamente el núcleo del problema que plantea el texto. Para explicar por qué la humanidad opera fuera de esta sincronía, las fuentes se apoyan en el análisis de un investigador y teólogo mencionado en los documentos, el Dr. Müller. Ajá. ¿Y qué plantea él exactamente? Su análisis desglosa cómo el ser humano fue concebido estructuralmente. Argumenta que la humanidad fue diseñada fisiológica, mental y espiritualmente como un canal. O sea, volvemos a la idea del router. Exactamente. El diseño original contemplaba al ser humano como ese router perfecto, diseñado para tomar amor, sabiduría y influencia vital de una fuente divina para luego transmitir esa misma calidad de vida a su entorno y a sus semejantes. Se planteó una red donde la energía fluía sin interrupciones. Pero el canal se bloqueó. Se bloqueó. Y lo fascinante es cómo los textos explican el mecanismo de ese bloqueo, porque no fue un accidente de diseño, ¿verdad? Fue producto de un autoengaño masivo. Así es. La humanidad se desconectó de la fuente divina al aceptar una premisa completamente falsa, que es la ilusión de la independencia absoluta. La idea de yo soy mi propia fuente. Esa es la frase clave. En el momento en que una criatura diseñada para ser un canal cree que puede generar su propia vida, su propio amor y su propia moralidad sin estar conectada al circuito general, el canal se cierra automáticamente. Es como un mecanismo de defensa, pero mal enfocado. El texto describe que la caída de la humanidad no fue simplemente morder una fruta literal, fue aceptar la mentira de que la verdadera libertad consistía en separarse de la red. Es equivalente a que el router
decidiera desconectarse del cable de fibra óptica de la pared, porque ha desarrollado la ilusión de que puede inventar y sostener el Internet por sí mismo. Usando solo su propia batería interna, digamos. Sí, y obviamente se quedará sin energía y sin datos muy rápido. Pero las fuentes añaden una capa de intriga psicológica a este evento. Explican el cómo detrás de este autoengaño. Claro, detallan la estrategia. Mencionan que la figura descrita como Satanás no obligó a la humanidad a desconectarse por la fuerza. No fue un acto de violencia, sino que utilizó una campaña de propaganda brillante. Distorsionó por completo la percepción de la ley divina. El texto explica que este adversario presentó el diseño del universo, esta dinámica de tomar para dar, no como un flujo de vida, sino como una tiranía egoísta por parte del Creador. Le dio la vuelta a la narrativa. Totalmente. Convenció a la mente humana de que Dios era un ser que exigía sumisión para su propio beneficio, un acumulador que limitaba el potencial humano. Al sembrar esa idea de que la ley del amor abnegado era una regla imposible de cumplir y básicamente una forma de esclavitud, presentó la desconexión como la única salida. Presentó el egoísmo como el camino hacia la autorrealización. Se alteró el código fuente de la percepción humana. El egoísmo fue vendido como empoderamiento. Y como resultado de eso, la humanidad entera comenzó a operar con un software defectuoso. Un software basado en retener, acaparar y dominar para sobrevivir. Y es justo en este punto de crisis, en este ecosistema estancado, donde la narrativa de las fuentes introduce la figura histórica de Jesús. Y me encanta la forma en que abordan su rol, porque evitan esa jerga religiosa pesada. Sí, no lo presentan simplemente como un maestro moral o un líder carismático que vino a dar buenos consejos. Lo describen casi como una intervención directa en el hardware del universo. Es una analogía perfecta. El texto utiliza la frase «el verbo se hizo carne», describiendo a Cristo como el pensamiento de Dios hecho audible. Su encarnación no fue un simple evento biográfico para llenar libros de historia. Fue una misión de rescate operativo. Su propósito era restaurar la conexión del circuito que se había perdido. Reabrir el canal entre la fuente de vida y la humanidad. Y para lograr esto, las fuentes mencionan que nació en la carne de Adán. Que para traducir esto a términos más claros, significa que no apareció en la Tierra con un cuerpo indestructible. No tenía ventajas biológicas. O un sistema inmune a los defectos del mundo. Descargó su existencia en el mismo hardware dañado y vulnerable que posee el resto de la humanidad. Sintió el mismo cansancio, la misma hambre y estuvo expuesto a las mismas presiones psicológicas. Sin embargo, y esto es lo que resalta el análisis, mantuvo intacto el código fuente original. Esa es la clave de todo. Mantuvo intacta su identidad real. Sabía que su función no era ser un operador independiente, sino el Hijo de Dios, el conector maestro. Y al tener esa certeza absoluta de su identidad y de su conexión con la fuente, fue capaz de restaurar el circuito. A lo largo de su vida, ejemplificó que operar como un canal no es una señal de vulnerabilidad. Para nada. Demostró que es el diseño óptimo de un ser humano operando en su máxima capacidad. Pero a ver, hagamos de abogados del diablo por un momento. Aquí es necesario detenerse y plantear un desafío desde la perspectiva actual. Claro, adelante. Existe un choque cultural inmenso entre esta idea y la forma en que funciona el mundo hoy. La cultura moderna, desde el contenido en redes sociales hasta la filosofía corporativa, bombardea a la sociedad con un mensaje muy claro. Que la meta máxima de la existencia es la independencia total. Exacto. El ideal es ser completamente autosuficiente, no necesitar el apoyo de nadie. Ser, digamos, una isla inexpugnable de éxito personal. Mostrar dependencia se percibe casi como una fragilidad o un fracaso. Sí, es una muestra de debilidad en el mundo corporativo moderno. Sin embargo, este análisis sugiere que la verdadera libertad, la verdadera salud mental y emocional, radica en aceptar con alegría la condición de ser criaturas dependientes. Son simples canales. Eso es un choque enorme. Es una de las paradojas más desafiantes y contraintuitivas que presentan estos textos, estoy seguro. Cuestiona la base misma de la pirámide de éxito moderna. ¿Y cómo ejemplificó Jesús esto frente a esa cultura?
Las fuentes detallan que la vida de Jesús fue la refutación total de esa independencia ilusoria. Él vivió dependiendo enteramente del poder externo, del Padre. Dejó constancia de que el ser humano por sí solo no genera la señal vital. Su grandeza está en dejar que esa gracia fluya a través de él sin obstrucciones. Reveló un paradigma completamente revolucionario sobre el poder. Piensa que, en el software humano corrompido, el poder se mide por la capacidad de acumular recursos. Someter a otros, retener la autoridad. Exacto. El que más tiene, el que menos necesita de los demás, es el más poderoso. Pero Jesús demostró que el poder real, la verdadera gloria del universo, es tener la mayor capacidad de canalizar energía, servicio y amor hacia los demás. La autoridad no se basa en el dominio, sino en el amor abnegado. Encarnó el sistema operativo original de la naturaleza frente a una sociedad que funcionaba exclusivamente con la lógica de la supervivencia del más apto. Y claro, esto preparó el escenario para un conflicto inevitable. Porque cuando un sistema basado en la entrega incondicional se introduce en un entorno programado para acaparar y destruir a la competencia, la fricción es absoluta. Es matemática básica. La colisión era inminente. Y esa fricción nos lleva al punto de tensión máxima en la narrativa histórica de las fuentes, el evento de la Cruz del Calvario. Es fundamental analizar este suceso no solo como una tragedia física. O un momento puramente emocional. Exacto. Las fuentes lo describen como una colisión estructural, un frente a frente. Representa una prueba de estrés llevada al límite absoluto sobre la red del universo. Las fuentes analizan la cruz como el choque definitivo y cósmico entre dos sistemas operativos que son absolutamente incompatibles y no pueden coexistir. Por un lado se encuentra la ley de la vida, el circuito de dar y recibir, el amor que no busca su propio beneficio. Y por el otro lado, se alza el egoísmo en su forma más pura y agresiva. El principio del aislamiento, de la traición y de la autopreservación a cualquier costo. Identificado en los textos como el principio operativo de Satanás. Y en ese momento histórico, estos dos sistemas fueron sometidos a la prueba final. Fue como si se le inyectara el virus más destructivo posible al sistema de Cristo. Hablamos de la traición de sus amigos, el rechazo de su propio pueblo, la tortura física extrema y la injusticia total. Todo eso para ver si su programación fallaba. Exacto. El objetivo de este ataque, la tentación definitiva, era forzarlo a usar su poder para salvarse a sí mismo, forzarlo a romper el circuito de entrega y actuar con egoísmo para preservar su propia existencia. Y hay un detalle en las fuentes que resulta intelectualmente devastador respecto a esto. El texto plantea que Cristo prefirió enfrentar la destrucción física, la muerte misma, antes que violar la ley del amor abnegado. Es un nivel de compromiso estructural impresionante. Cuando la lógica humana y el instinto de supervivencia dictaban que debía protegerse y destruir a sus atacantes, él eligió mantener el canal abierto hacia la humanidad. Lo que es fascinante aquí son las consecuencias lógicas de esa decisión. Al negarse a romper el circuito, incluso frente a la aniquilación, no realizó simplemente un acto de martirio trágico. Va mucho más allá de eso. El texto argumenta que este acto justificó y validó el diseño mismo del gobierno de Dios ante todo el universo observable. Desenmascaró la naturaleza letal del egoísmo. Demostró empíricamente que el egoísmo es un callejón sin salida. Tal cual. Probó que la propuesta de Satanás de la independencia absoluta solo conduce a la destrucción, mientras que la ley del renunciamiento no es una imposición caprichosa. Demostró que la ley del amor no es un estatuto arbitrario dictado por un dictador cósmico para mantener a raya a sus súbditos, ¿verdad? Ese es el argumento central. Es la ley de la física y la biología de la existencia, la regla fundamental que sostiene la tierra y el cielo. Si una entidad rompe el circuito de dar y recibir, genera muerte e interrumpe el flujo de la vida. Y si mantiene el circuito, incluso cuando cuesta todo, asegura la propagación de la vida eterna. El software del amor abnegado superó la prueba de estrés más intensa imaginable sin colapsar. Es una victoria estructural completa. Ahora, ante una escala tan épica y cósmica, porque estamos hablando de colisiones de sistemas universales y leyes fundamentales de la existencia, surge una pregunta muy pragmática. Aterricemos todo esto. Sí. ¿Cómo se traduce toda esta teoría al día a día? Si, digamos, un estudiante universitario con ansiedad o un profesional atrapado en la rueda de hámster de la productividad corporativa escucha este análisis,
¿Cómo puede aplicar estos principios? Es la pregunta del millón. ¿Cómo logra el ser humano común volver a funcionar como ese canal en el mundo actual? Las fuentes son notablemente claras en cuanto a la mecánica de la aplicación personal. Detallan que, para que una persona vuelva a integrarse correctamente en este flujo de vida, necesita asimilar una nueva fuente de energía. ¿A qué se refieren exactamente? El texto utiliza la metáfora de alimentarse del pan de vida. Y despojando esto de terminología puramente religiosa, se refiere al proceso de asimilar activamente el carácter y el amor que Cristo ejemplificó. El mecanismo es muy similar a la digestión biológica, ¿no? Totalmente. Cuando el cuerpo ingiere alimento, el sistema lo descompone, extrae los nutrientes y convierte esa materia en energía celular para poder moverse y trabajar. Y en el ámbito espiritual y mental, alimentarse significa observar, meditar y absorber esta realidad hasta que altera la forma de pensar. Es reconocer la propia identidad no como un creador independiente, sino como un receptor constante. Al aceptar esa posición de receptores, se permite que el amor y la paciencia externa entren en la mente, y la regla del circuito exige que esa energía no se quede estancada. Tiene que fluir. Al dejarla pasar, la persona se convierte en lo que el texto denomina un manantial de vida. Esa es una analogía vital. Piensa en el agua de un manantial que fluye continuamente, siempre es fresca, potable y da vida a todo lo que toca. Mientras que el agua que se queda acumulada sin salida, pues se pudre, se llena de bacterias y genera enfermedad, como hablábamos antes del lago sin salida. Exactamente la misma dinámica. Y bueno, tomando esta idea del manantial y del circuito, creo que existe una forma de convertir todo este análisis teórico en un desafío muy tangible para la audiencia. Un experimento de vida para probar esta mecánica en la rutina diaria. Me gusta hacia dónde va esto. Podemos llamarlo el reto del router. El reto del router. La premisa suena intrigante. ¿Cuáles son las reglas de este desafío práctico? Requiere un nivel alto de autoobservación, pero es sencillo de implementar. El desafío consiste en identificar al menos una vez durante el día un momento específico donde el instinto natural, la reacción automática programada por el egoísmo, sea retener y cerrarse. ¿Cómo en qué tipo de situaciones? Puede presentarse en situaciones muy cotidianas. Por ejemplo, si alguien tiene mucha prisa por llegar al trabajo y surge una oportunidad de ayudar a un colega, el instinto inmediato es acaparar el propio tiempo. Claro, el impulso de proteger el recurso personal. Exactamente. O el instinto de retener la atención cuando una persona te está hablando de algo importante, pero la mente prefiere distraerse revisando el teléfono móvil. Uy, eso pasa todos los días. O un escenario aún más común, el deseo imperioso de tener la última palabra y ganar una discusión a toda costa para proteger el propio orgullo. Eso es retener el ego, proteger la imagen de independencia. El núcleo del reto radica en aprovechar ese preciso instante de fricción. Justo cuando se siente el impulso de cerrar el canal y actuar con egoísmo, el ejercicio es elegir conscientemente renunciar a esa falsa independencia. Actuar deliberadamente como el router. Pensar, no soy el dueño de esta paciencia, de este tiempo o de esta razón. Solo soy un canal. Se trata de recibir la tranquilidad de esa fuente divina y, en lugar de bloquearla, dejarla fluir hacia la persona que la necesita. Se transmite la señal sin alterarla. Es un desafío que expone la resistencia interna del ser humano ante la entrega, ¿verdad? Y al conectar este experimento práctico con la base filosófica de los textos, hay que subrayar algo fundamental para quienes nos escuchan. Sí, a ver. Cuando una persona ejecuta este reto y decide dejar fluir la paciencia o el tiempo, no está realizando un simple acto de caridad para sentirse moralmente superior, ni está acumulando puntos de buen comportamiento. No se trata de alimentar la vanidad de ser una buena persona altruista. En absoluto. Lo que ocurre a nivel profundo es que esa persona se está realineando con la física biológica y espiritual de todo el universo. Está operando bajo la misma ley que hace que el sol caliente la tierra y que el océano genere las nubes. ¡Qué buena forma de verlo! Está abandonando el estatus de error del sistema para volver a sincronizarse con el diseño original de la existencia. Vuelve a ser un componente sano dentro de la inmensa red de la vida. El cambio de perspectiva es verdaderamente monumental. Y hacer un repaso rápido de los conceptos explorados en esta inmersión revela un viaje profundo.
Empezamos viendo cómo la maquinaria de la naturaleza, desde las hojas de hierba hasta los océanos, opera bajo esa regla inquebrantable de tomar para dar. Descubrimos cómo la humanidad introdujo un cortocircuito en esta red al comprar la mentira de la independencia absoluta. Analizamos el rol histórico de la figura de Jesús, no como un mero filósofo, sino como el conector maestro que restauró el flujo del amor. Esa ley que superó la prueba de estrés máxima en la cruz, demostrando que retener la vida la destruye y entregarla le eterniza. Y terminamos aterrizando toda esta teoría cósmica en el reto del router, una invitación para interceptar los reflejos egoístas diarios y elegir convertirse en un manantial de flujo constante. Se trata de un rediseño completo de lo que significa tener éxito y estar vivo, ¿no? Desafía por completo la noción de que el bienestar proviene de aislarse y protegerse de los demás. Nos invita a reconsiderar todo. Y para cerrar esta inmersión, queda una reflexión vital flotando en el aire, construyendo directamente sobre la premisa de estos documentos. Si el ser humano está diseñado estructuralmente para ser un canal que recibe amor y tiene la necesidad biológica de entregarlo a la comunidad, Sí, ¿hacia dónde apuntas con esto? me pregunto, ¿podría ser que la actual epidemia de ansiedad, la profunda soledad y los altos índices de depresión en nuestra sociedad moderna estén directamente causados por nuestra obsesión con la hiperindependencia? ¡Wow! Es una hipótesis que tiene un peso innegable. Si la cultura exige que cada individuo sea una fortaleza autosuficiente, que nadie necesite a nadie, básicamente se está obligando a las personas a actuar en contra de su propio diseño fundamental. Quizás, al intentar ser nuestra propia fuente con tanto esfuerzo, no nos estamos liberando, sino que nos estamos asfixiando por una aguda falta de flujo. Una idea poderosa para pensar la próxima vez que veamos fluir el agua de un río, o la próxima vez que las luces de un router parpadeen transmitiendo datos. El diseño está a la vista de todos. Muchas gracias por acompañarnos en este profundo análisis. Ha sido un privilegio desempacar estos conceptos y encontrar su aplicación en el pulso de la vida real. Hasta la próxima inmersión. Y recuerden, el diseño funciona mejor cuando el canal se mantiene abierto. Solía comer solo en mi mesa y solía ser el primero en irme. Solía pensar que no había forma de que Dios me escuchara cuando oraba, hasta que un día Jesús vino y se sentó a mi lado. No me volví a sentir triste nunca más. Él me miró y dijo: ¿por qué estás tan solo? Y me dijo: ¿por qué te sientes así? Y me dijo: no tienes que estar solo. Y me dijo: no tienes que sentirte así. Hasta que un día Jesús vino y se sentó a mi lado. No me volví a sentir triste nunca más. Dijo que podía volverme a casa. Dijo que podía llamarlo amigo. Dijo que podía dejar de culparte tanto. Dijo que podía dejar de preocuparme por la muerte. Hasta que un día Jesús vino y se sentó a mi lado. No me volví a sentir triste